Bueno, vamos a leer Lucas capítulo 18, versículo 15 al 17. Creo que ya todos estamos ahí, ¿verdad? Dice: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Amén. Vamos a orar para que pues el Señor nos guíe en su palabra y para que también disponga nuestros corazones y nuestras vidas para recibir su palabra. Señor, hoy vamos delante de ti, eterno Dios, pidiéndote con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, Señor, que tú hables, Señor. Tú has hablado, Señor, tú has dado tu palabra, Señor, y ahora nosotros queremos recibir tu palabra, Señor, para que tú obres en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a que esa palabra, Señor, no sea un conocimiento vano, un conocimiento intelectual, Señor, sino que llegue a nuestro espíritu, Señor, y que produzca vida en nosotros, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que solamente de tu palabra, Señor, que yo pueda dar tu palabra, Señor, y que tú me uses, Señor. Gracias te damos, eterno Dios, en tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pueden sentarse. Bueno, creo que todos aquí hemos sido niños, ¿verdad? La época de los niños, la etapa de los niños, es una etapa muy bonita. Es una etapa llena de muchos recuerdos, llena de muchas situaciones bonitas, y es una de las etapas más importantes en el ser humano. Es una etapa en donde estamos aprendiendo a ver el mundo, a caminar, a conocerlo y a entender en dónde nos movemos, ¿verdad? Entonces yo creo que los que son padres entienden un poquito más como todo este proceso que tiene un niño. Entonces pues cuando nace tiene cierto cuidado, cuando va creciendo, cuando empieza a hablar, cuando empieza entonces uno a enseñarle. Y una de las cosas más difíciles es enseñarle a un niño, porque un niño necesita ver todas las cosas de la manera más sencilla posible. Yo he tenido la experiencia en estos días tengo en mis clases, yo dicto clases de música, tengo a unas chiquiticas de 4 y 6 años, y ha sido bastante complicado enseñarles, pues porque uno tiene como que hacer todo un proceso para que ellas puedan aprender, y entonces es estudiar, bueno, ¿cómo puedo enseñarles esto? Entonces uno no puede llegar en un tabladero y empezar a escribirles, bueno, hoy vamos a ver esto porque la tónica y la dominante de los acordes son... No se puede, porque ellos necesitan ver de la manera sencilla. Entonces he aprendido mucho, ha sido como un aprendizaje bastante bueno para mí, y ha sido bastante difícil, o sea, no ha sido nada fácil. Entonces, aunque no soy papá, he entendido un poquito a los papás, pero igual sé que el proceso de los papás es un proceso de mucho más largo, mucho más extenso, de mucha paciencia. Entonces, y los niños entran en una etapa en la que es, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Porque no porque sean fastidiosos, uno es como, ay, este niño ya empezó a preguntar, pero no, sino porque es que ellos necesitan saciar una necesidad de conocimiento, porque ellos están viendo las cosas y entonces dicen, bueno, pero pues, ¿para qué servirá esto? ¿Para qué servirá aquello? Y entonces empiezan a preguntarle. Entonces uno le dice, bueno, papito, para esto. ¿Y por qué para esto? Y entonces empiezan como a buscar y a buscar y a buscar, porque esa es su naturaleza de estar buscando el conocimiento para entender este mundo. Lo que hoy vamos a aprender de Dios es que Dios se deja ser hallado. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 3.
y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Es importante entender que Dios está dispuesto a dejarse ser hallado. Dios quiere que el hombre le busque, pero hay un problema, y es que el hombre no tiene en su corazón el buscar a Dios. El hombre no tiene ese anhelo de buscar a Dios. Qué pena, antes de ir a Éxodo, vamos a ir a Salmos, capítulo 14. Y ya vamos a Éxodo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará y se alegrará Israel. Entonces acá el Salmo nos está diciendo, mire, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una. Y pues la mayoría de todos conocemos la historia de Adán, que Dios le da un mandamiento a Adán de que no coma del árbol, pero Adán peca, y cuando peca rompe esa relación con Dios, y en el hombre ya no hay ese deseo de buscar a Dios. Entonces Dios se deja ser hallado, pero el hombre no tiene ese interés de buscar a Dios. Pero entonces, ¿qué hace Dios? Dios se acerca al hombre. Ahora sí, miren conmigo Éxodo, capítulo 3. Y aquí, para ponerlos un poquito en contexto, el pueblo de Israel lleva cautivo 400 años en Egipto. Entonces, pues están esclavos, sirven al faraón y están afligidos por toda la opresión que han hecho los egipcios sobre ellos. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha y a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, Egipto ha sido un impedimento para que el pueblo de Israel busque a Dios. Entonces, pues claro, ellos están trabajando, no tienen tiempo para buscar a Dios, están afligidos.
Entonces el pueblo está desesperado. Y ahí dice en el versículo 7, dice que yo he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor. Entonces yo me imagino a los israelitas como diciendo, Dios, pero ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo vas a hacer justicia con nosotros? Que estos están acá oprimiéndonos y nosotros queremos buscarte. ¿Y qué hace Dios? Dice que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de esa tierra y llevarlos a una tierra buena que fluye leche y miel. Entonces, miren lo que pasa. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces Dios le está diciendo a Moisés que lo va a usar para que saque al pueblo de Israel. Dios mismo lo está llamando. Y Moisés le está diciendo, pero ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿Por qué no llamo a otro? Entonces Moisés está también siendo ahí como un impedimento para que Dios haga la obra. Entonces Dios le responde, dice, versículo 12, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Para qué quiere Dios sacarnos como de ese impedimento que nos hace que no nos acerquemos a Él? ¿Para qué Dios quiere quitar eso? Ahí lo está diciendo. Para que sirvamos a Dios con todo nuestro ser. Entonces Dios quiere sacarlos de la tierra de Egipto para llevarlos al desierto a que ellos adoren a Dios, a que ellos busquen a Dios. Entonces Dios está buscando quitar el impedimento del hombre de que se acerque a Él para que venga y le busque, le adore, le sirva. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto nosotros iremos ahora caminando de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Entonces se da cuenta que Dios les está diciendo, ustedes se van a reunir y van a ir a donde el rey de Egipto y le van a decir, nosotros vamos a salir para ir a ofrecerle sacrificios a Dios, para adorar a Dios, para encontrarnos con Él. Pero entonces mire lo que va a decir el versículo 19. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pues claro, es que el impedimento es súper fuerte. Imagínense, llevan 400 años de esclavos en Egipto y pues que de buenas a primeras llegue un hombre y le diga, bueno, nos vamos. Pues como que va a decir, no, sí, váyanse. No, les va a decir, no, ustedes no pueden irse, ustedes son nuestros esclavos. Entonces por eso Dios de una vez le está advirtiendo a Moisés, no va a ser fácil, pero yo lo voy a hacer. Dios le está diciendo a Moisés, confíe, pero no va a ser fácil. Y dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Entonces,
Miren que el Señor no solamente está quitando el impedimento, sino que les está diciendo, ustedes no se van a ir con las manos vacías, ustedes van a tomar la plata, van a tomar el oro y van a tomar los vestidos y los van a poner sobre sus hijos. Entonces Dios también está proveyendo para que no solamente Dios quite el impedimento, como nosotros hemos escuchado, no solamente Dios nos libra de nuestros pecados, sino que nos da vida eterna, nos da la oportunidad de conocerlo, de tener una relación con Él. Y eso es lo que está haciendo el Señor con ellos. Entonces, si seguimos leyendo ahí más adelante, vamos a ver que Moisés le va a decir, no, Señor, pero pues es que yo no puedo, yo soy tardo de la lengua, ¿por qué no envía más bien a otro? Yo no puedo. Entonces, Dios quiere usar a Moisés, pero Moisés no se está dejando. Entonces, llega un momento en que ya Dios le dice, oiga, pero yo fui el que creé al mudo, el que creé al tardo de lengua, entonces yo lo voy a usar. Y entonces, después le dice Dios que va a ir con Aarón, con el sacerdote Aarón, con su hermano, y entonces para que vayan al pueblo y le hablen. Y entonces miren conmigo el capítulo 4, versículo 28. Dice, entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo todas las señales delante de los ojos del pueblo. Y el versículo 31 dice, y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Entonces, si ve la respuesta que está teniendo el pueblo en ese momento, dice que creyeron a las palabras de Moisés y dice que viendo que Dios los había visitado, se arrodillaron y adoraron a Dios. Si seguimos leyendo vamos a ver después que no le duró mucho la adoración al pueblo, ¿no? Sino que cuando vieron que Faraón se puso duro, entonces dijo, no, eso ya es mentira que Dios nos ha llamado. Entonces, porque es el corazón del hombre. Y hoy vamos a entender que el Señor está buscando los que se inclinen ante Él, los que le reconozcan, los que sean humildes ante Él. Miren conmigo Jonás. Jonás. Y vamos a ver otro ejemplo de cómo Dios se deja ser hallado. Jonás, capítulo 1. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces viene Dios a Jonás, Jonás es un profeta, y le dice, necesito que vaya a Nínive y les predique que yo he visto su maldad y los voy a destruir. Para entender un poquito esto, Nínive era la capital del imperio asirio, ¿sí? Era una ciudad bastante amplia, tenía mucho poder, mucho éxito, y además de esto era una ciudad, el imperio asirio era un imperio que por donde pasaba, mejor dicho, arrasaba con todo. Dice que es un pueblo, que era un pueblo devorador. Entonces, miren conmigo, Nahum, estamos usando profetas con nombres extraños. Nahum, capítulo 3, versículo 1 al 3, al 4, perdón. Y aquí vamos a ver un poquito más o menos el contexto de quién es Nínive. Dice, perdón, ya lo sé. Está 2 libros más adelante. Dice, ay de ti, ciudad sanguinaria,
toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de latigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro de salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestros en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Entonces, como dicen por ahí, no era ninguna perita en dulce, ¿no? Sino que era una ciudad súper destructora, súper arrasadora, pueblo que se encontraban, pueblo que destruían, entonces era muy mala. Entonces, Jonás muy obediente fue, ¿no? Versículo 3 de Jonás. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, es muy curioso porque, bueno, para entender un poquito es como si estamos en la época del holocausto nazi, cuando mataron a los judíos, y le decimos a un judío, necesitamos que vaya a Alemania y les predique, ¿sí? Y les diga, oiga, arrepiéntase de su maldad. No, pues, ¿qué va a decir el pobre judío? Uy, no, pues es que me van a matar, ¿sí? Entonces Jonás dice que se levantó y cogió para el otro lado. No se sabe muy bien la ubicación de Tarsis, pero parece que son polos opuestos. Entonces es como si lo enviáramos a Alemania y él cogiera para China, ¿sí? Polos opuestos. Además que me da curiosidad que dice que la intención de Jonás era huir de la presencia de Dios. Pero hay un salmo que dice, si fuera a lo profundo del mar, allí estás tú. Si fuera a lo más alto del monte, allí estás tú. Entonces muchas veces el hombre es así con Dios, ¿sí? Como que a veces quiere huir quiere escapar de la presencia de Dios, pero nadie va a escapar de Dios. Y es mejor ahorita responder a Dios que en el juicio final, cuando nadie, absolutamente nadie va a escapar de su presencia y todos van a ser juzgados. Ya ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso. Entonces, dice que Jonás tomó un barco para ir a Tarsis. Tarsis es una ciudad de comercio, es una ciudad internacional. En esa época era una ciudad internacional. Entonces, la idea de él era irse lo más lejos posible, no buscar. Entonces, dice que, bueno, Jonás entró en la barca y habían unos hombres con él. Y entonces vino una fuerte tormenta que quería hacer que el barco se hundiera, ¿sí? Y entonces dice que cada uno de los que estaban ahí se arrodillaron y empezaron a clamar a su Dios. Y mientras tanto, Jonás estaba durmiendo. Entonces, dice que el capitán de la nave fue y le dijo, oiga, pero usted no ve que nos vamos a morir. Despierte, vaya, récele a su Dios a ver si nos va a responder. O si no, vamos a morirnos acá. Entonces dice que se reunieron todos y dicen que echaron suertes pues para ver de quién era la culpa. Y pues cayó las suertes en Jonás, ¿verdad? Entonces le dijeron, bueno, ¿usted quién es? ¿Usted de dónde viene? O sea, ¿quién es usted? Cuéntenos su historia. Entonces dice que Jonás les dijo, bueno, yo pues soy judío, yo soy siervo del Dios Altísimo. Y entonces dice que cuando ellos escucharon eso, dice que temieron en sobremanera y dijeron, oye, ¿usted por qué nos ha hecho eso? Dice que porque él les había dicho que estaba huyendo de Dios. Entonces miren el versículo 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Entonces, Jonás definitivamente que quiere huir de la presencia de Dios, ¿no? Como que no quiere arrodillarse ante el Señor. Y entonces le dicen, átenme, como bótenme al mar y ya, hasta ahí llegó todo.
Y entonces dice que aquellos, el versículo 13 dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, esta parte me impresiona muchísimo porque son unos hombres que son gentiles, que vienen de ciudades distintas, que tienen culturas distintas, que tienen dioses distintos, y ellos son los que se arrodillan y claman al Señor. Y miren cómo dice, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿No le parece impresionante cómo estos gentiles que no conocen a Dios, sino que hasta ahora ven que Jonás les dice, de una dice, no, o sea, tenemos que arrodillarnos y clamar, frente a la actitud de Jonás de que quiere alejarse totalmente de la presencia del Señor? Entonces es muy curioso. Yo cuando estaba leyendo estos días y buscando acerca de esto, estaba buscando como una historia de esos hombres que se acercaran a Dios, y leían en el pueblo de Israel, y era solo, miren, ustedes han sido unos rebeldes, ustedes, mejor dicho, o sea, no me han buscado, ustedes no quieren buscarme, ustedes se han entregado a sus ídolos, y va a decir Dios, yo soy misericordioso y los voy a restaurar, pero su corazón es duro, ustedes no quieren buscarme. Frente a estos gentiles que apenas escuchan del Señor, se arrodillan y lo buscan. Tremendo esa actitud de ellos, ¿verdad? Y entonces dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio e hicieron votos. En la Biblia siempre que habla de sacrificios, de ofrendas, de votos, está hablando de la actitud del hombre para adorar a Dios, para rendirle culto al Señor. Entonces estos hombres que son gentiles, apenas ven las maravillas del Señor, se arrodillan y adoran al Señor. Versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás no se iba a escapar, ¿no? Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, cuando ya Jonás está en el vientre de la ballena, ahí sí entonces dice, uy, no, ahora sí el Señor tocó buscarlo. Dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Entonces ahí sí Jonás dice, no, definitivamente tengo que ser humilde ante el Señor y reconocer quién es Él. Tengo que arrodillarme. Entonces ahí sí Jonás, cuando está en la mala, dice, no, Señor, yo reconozco que tú eres Dios y que aunque yo esté acá, tú me librarás y yo voy a hacer, dice el versículo 9, más yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, que era lo que Dios le había mandado a Jonás, ir a predicarle a Nínive, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo Jonás. Ahora sí yo me voy a levantar con voz de alabanza y ofreceré sacrificios, es decir, ahora sí te voy a hacer caso, Señor. Y entonces dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces ya viene nuevamente Dios a hablarle a Jonás y le dice, vaya y predique a Nínive, ¿verdad? Y entonces ahí sí Jonás dice, ahora sí voy. Entonces el pensamiento de Jonás todavía está un poquito obstruido, y entonces él va a Nínive y empieza, dice que era una ciudad grandísima, que era
una ciudad que era de 3 días de camino. Entonces, seguramente para recorrer esa ciudad uno se demoraba 3 días. Entonces, para esa época era una ciudad grandísima. Y entonces dice que comenzó a predicarles y empezó a decirles, en 40 días Dios va a destruir a Nínive. Pero el pensamiento de Jonás era Señor, destrúyelos porque pues estos no te van a escuchar, no te conocen, y que un extraño venga aquí a hablarles de un Dios desconocido, pues ya. Pero mire lo que pasa, versículo 5 del capítulo 3. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Tremendo, ¿no? A mí me impresiona, Nínive es un pueblo pagano, un pueblo malo, y apenas escuchan el mensaje de Jonás, ¿qué hacen? Dice que creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. El cilicio significa como dolor, como humillación, Y entonces dice que desde el mayor hasta el menor de ellos se puso ropas de cilicio y empezaron a proclamar ayuno. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Entonces seguramente el rey, apenas se enterara de la noticia, iba a mandar a estos mandar a matar a estos que pues, ¿cómo así que están creyendo en un Dios que no es el de acá? Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. O sea, el rey también dijo, tenemos que arrodillarnos, tenemos que ser humildes ante el Señor. Pero es que es el rey de uno de los imperios en esa época más exitosos, ¿sí? ¿Qué necesitaba Nínive? ¿Quién le aseguraba a Nínive que Dios no los iba a destruir? ¿O quién les aseguraba que sí lo iban a destruir? Ellos no vieron ninguna señal. Al menos los que iban con Jonás vieron que la señal del mar embravecido, y apenas lo echaron, pues el mar se aquietó. Pero ellos no vieron ninguna señal, pero aún así creyeron, ¿sí? Como dijo Jesús, ¿no? Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, versículo 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Entonces, este rey está diciendo cada uno, desde el mayor hasta el menor. Entonces, toda una ciudad pagana adorando a Dios. Impresionante, ¿no? Que la ciudad, arrodillémonos y busquemos a Dios, a ver si Dios se apiada de nosotros. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había hecho que les haría, y no lo hizo. Entonces, tremendo cómo la misericordia de Dios se mueve a los que están dispuestos a buscarle. Dios se deja ser hallado de los que están dispuestos a buscarle, ¿sí? De los que están ahí clamando, los que a pesar de toda su maldad, ven a Dios y lo reconocen y dicen, no, tenemos que buscarte. Entonces, si seguimos leyendo, dice que Jonás le dio como mal genio por lo que Dios había hecho, que se había arrepentido. Jonás quería era que los destruyera, que sin piedad los matara. Pero Dios perdona el pecado de Nínive. Y entonces dice que Jonás se fue por allá al desierto y entonces acampó y se hizo como una casita ahí para estar y como que a ver qué pasa. Hasta ver si Dios sí se decida al fin como por destruir la ciudad o no. Y entonces dice que Dios hizo nacer una calabacera, un árbol, y dice que creció sobre Jonás para que le hiciera sombra, para que los rayos del sol no le llegaran.
Entonces dice que Jonás se alegró grandemente, dijo, uy, por fin algo bueno en medio de todo esto. Pero dice que al nacer el sol del otro día, dice que Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y la calabacera se secó. Entonces, versículo 8 del capítulo 4. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. No solamente la calabacera se secó, sino que además Dios le envía un sol ahí como para que lo friegue un poquito. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Imagínense Jonás peleando con Dios, como no, usted primero los perdona, luego ahora me quita esta calabacera, no, pues cómo no va a estar enojado. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Tremendo la misericordia del Señor enseñándole a Jonás, diciéndole, usted tiene piedad de una mata que usted no la plantó, usted no hizo nada para que creciera, ni la regó ni nada, y desapareció en una noche, y eso le causa enojo, y yo no voy a tener misericordia de un pueblo que se ha arrepentido, aunque no saben discernir entre su mano derecha ni izquierda, pero se arrepintieron, yo no voy a tener misericordia. Entonces Dios es un Dios misericordioso, que se deja ser hallado. Vamos a ir a Lucas, ahora sí ya al texto. Y esta porción, nosotros tenemos que entender de qué manera está hablando la Biblia. Esta semana hablábamos en el grupo de estudio y también le comentaba a una persona, la Biblia tiene un sentido y un propósito para el cual fue escrito. Pero la Biblia es un libro, la Biblia es muy curiosa. Si tú quieres hablar de plata en la Biblia, ¿puedes hacerlo? Sí, ¿verdad? Pero el propósito de la Biblia es hablar de dinero. No. Si tú quieres hablar de la salud, ¿vas a encontrar textos en la Biblia? Sí, pero el propósito de la Biblia es hablar de la salud. No, ¿verdad? Entonces, hablábamos en el grupo y decíamos, a pesar de eso, la gente busca en la Biblia, busca consejos para el dinero y le funcionan. Busca consejos para la salud y le funcionan. Busca consejos para diferentes situaciones en su vida. No sé si ustedes, hay unas Biblias que tienen atrás como unas indicaciones y dice, si usted va a ir al ejército, léase estos y estos versículos. Si usted va, ¿sí? Entonces, como diferentes temas, ¿sí? Pero la Biblia tiene un solo propósito. Entonces, si tú quieres acercarte a la Biblia y buscar de dinero, lo vas a encontrar, tranquilo, lo vas a encontrar. Si quieres hablar de salud, también lo vas a encontrar. Si quieres hablar de la familia, también lo vas a encontrar. Pero si quieres buscar a Dios, también lo vas a encontrar. Entonces, ¿cuál es el punto? Que toda la gente se acerca a la Biblia buscando todo, menos al Señor. Y entonces, esta porción que leímos hoy, en la cual se basa la prédica, es una porción que aparentemente no tendría como un sentido espiritual, pero vamos a ver cómo el Señor está mostrando qué es lo que quiere de nosotros. Además que es una porción que está en medio de unos pasajes que ya ahorita vamos a ver. Dice, Lucas capítulo 18, versículo 15 al 17.
Dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Esta porción es, cuando yo la estaba estudiando, yo estaba preparando la clase para la escuela dominical. Como les decía al principio, no hay nada más difícil que enseñarle a niños. Pues mi grupo no es tan niños, son de 14 y 15, pero igual tienen un buen corazón dispuesto a buscar al Señor. Además que están en esa etapa también de cuestionar todo, pero esto ¿por qué es así? Entonces es también difícil como llevarles la palabra, pero ha sido también una gran experiencia. Cuando a mí me dijeron, yo les dije, pero yo no sé absolutamente nada de manejar grupos de niños ni de adolescentes, o sea, no tengo la experiencia para eso. Me dijeron, perfecto, esa es la actitud, y yo, Señor. Entonces, pero he aprendido muchísimo, ha sido una experiencia impresionante, hemos aprendido con los muchachos también bastante. Ellos ven cosas que nosotros a veces no vemos, entonces uno como que lee la porción, chévere, y ellos dicen, uy, profe, pero vean acá, Dios está diciendo esto, y yo, oiga, sí, yo no había visto eso. Entonces ha sido todo un proceso muy edificante. Entonces cuando estaba preparando esta porción, nunca había entendido esta porción de esta manera, y yo decía, bueno, vamos a leer, listo, sí, Jesús está diciendo que dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Y entonces empecé a entender cada una de esas palabras que está ahí, y fue como si la escritura se abriera y yo decía, wow, Señor, es impresionante. Además, en medio de los pasajes en los que está, para ponerlos un poquito en contexto, están los fariseos y le preguntan a Jesús, bueno, ¿cuándo es que esto del reino de los cielos se va a presentar ante nosotros? ¿Cuándo es que va a venir el reino de los cielos? Y Jesús les va a decir, miren, eso no va a venir con advertencia, no hay que les digan, helo aquí, helo allí, porque el reino de los cielos está en medio de ustedes. Los fariseos no querían reconocer que Jesús era el que revelaba a Dios. Y entonces Jesús empieza a decirles, miren, cuando venga el Hijo del Hombre, entonces, o sea, todo ojo le va a ver, y el Hijo del Hombre verá como un relámpago que resplandece en la noche. Y entonces va a empezar a contar como en los días de Noé, que toda la gente se estaba casando y se daba en casamiento y todo eso. Y entonces a raíz de toda esta pregunta, entonces Jesús empieza a dar unas parábolas y empieza a decir, mire, había una señora viuda que venía ante un juez y buscaba justicia, ¿sí? Y dice que clamaba de día y de noche ante ese juez, oiga, hágame justicia, hágame justicia. Dice que el juez era malo, pero dice que el juez empezó a decir dentro de sí, esta mujer, aunque yo soy malo y no le hago justicia a nadie, pues ya me está fastidiando, hagámosle justicia. Y entonces Jesús le va a decir, ¿cuánto más no va a ser Dios bueno a sus hijos que claman de día y de noche? Y entonces después viene una parábola que es impresionante. Miremos ahí, Lucas capítulo 18, versículo 9. Y está mostrando cuál es la actitud, cuál debe ser la actitud de nosotros al presentarnos ante el Señor. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Están los dos hombres. El uno es fariseo. El fariseo es una persona docta en la ley, es un maestro de la ley para los judíos. Y el publicano, por otra parte, es un hombre pecador, que los judíos lo veían como pecador. ¿Pero por qué? Primero porque
le robaba al pueblo por medio de los impuestos, era el recaudador de impuestos, entonces tomaba su tajada, ¿verdad? No como hoy en día, ¿no? Sino que él tomaba parte y les cobraba además, pero no solamente eso, sino que además se vendió al pueblo romano, era un servidor del pueblo romano, era un judío, pero que se vendía al pueblo romano. Entonces para los judíos servirles a otros pueblos era una deshonra, era como decir, o sea, traicionar a su patria y traicionar todas sus tradiciones y todo lo que eran ellos. Entonces miremos las dos actitudes de cómo se presentan. Dice el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces el hombre perfecto, ¿verdad? El hombre 10, ¿sí? Es: yo no robo, yo no mato, yo no digo mentiras, yo antes le ayudo a las personas. Además ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Entonces lo que me da curiosidad es que dice que el hombre oraba ¿con quién? Consigo mismo. Tremendo, ¿no? O sea que se estaba alabando a sí mismo, se estaba buscando su propia gloria. Y entonces, ahora miremos el publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. O sea, imagínense, el pecador, el que traicionó al pueblo, es el que está diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Esa palabra propicio es la que usaban los judíos para ofrecer sacrificios por sus pecados. Entonces le está diciendo: Dios, yo no puedo con mi pecado, pero tú sí puedes. Y dice el versículo 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y de esto es lo que vamos a centrarnos, de que Dios está buscando el que se humilla delante de Él. Pero vamos a ver por medio de la palabra, pues, quién es realmente el que se humilla. Entonces volvamos otra vez a la porción de Lucas. Dice que traían a Él unos niños, ¿verdad? ¿Quiénes traían los niños? Seguramente los papás, los abuelos, de pronto, no sé. Pero dice que los traían. ¿Y para qué los traían? Miremos, hay un pasaje ahí paralelo en Mateo capítulo 19, versículo 13. Y si alguno tiene diferentes versiones para leer, Mateo capítulo 19, versículo 13. Dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. ¿Qué significa que Jesús pusiera las manos sobre ellos? Dice palabra de Dios para todo. Después trajeron algunos niños a Jesús para que les impusiera las manos para bendecirlos y orara por ellos, pero los seguidores los regañaron. Entonces la gente está buscando a Jesús para que Jesús bendiga a los niños, ¿sí? Pero entonces mire cuál es la actitud de estas personas que están trayendo a sus niños. La fe de ellos. Jesús es el único que puede bendecirlos. Entonces por eso ellos se acercan a Jesús y traen a sus niños. Y dice que los traían para que Jesús viniera, impusiese sus manos, para que los bendijese y orase por ellos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasó? Volvamos allá a Lucas 18. Entonces dice que los discípulos, ¿qué hicieron? Los reprendieron, les dijeron: no, ¿cómo así? O sea, ¿ustedes cómo van a hacer este espectáculo de traerme acá a estos niños y que el maestro los bendiga, ¿sí? Como si Jesús fuera
una estrella de rock que lo tienen unos escoltas ahí. Y no, ahorita no, ¿sí? Entonces los discípulos tienen esa actitud y le dicen, no, es que ustedes no pueden acercarse a Jesús. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Versículo 16, pero quiero que veamos en Marcos 10:14, que es el otro texto paralelo. Viéndolo Jesús se indignó, o sea, eso le causó un mal genio terrible a Jesús. Dijo como, o sea, a ver, ¿cómo se les ocurre hacer esto? Y dice, ahí en Lucas dice, mas llamándolos Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, Jesús los llama, les dice, no les impidan. ¿Se acuerda que estábamos viendo ahorita en Éxodo que Moisés está haciendo impedimento y el pueblo egipcio está haciendo impedimento para que el pueblo no se acerque y adore a Dios? El mismo Moisés, el mismo profeta Moisés. Y en la otra porción, el profeta Jonás, el hombre de Dios, se está oponiendo a que el hombre le busque. Entonces se entiende que el hombre a veces se está dejando detener por muchos impedimentos, y muchos de esos impedimentos a veces son de nosotros mismos, los que creemos en el Señor, tenaz, ¿no? Uno esperaría que los impedimentos muchas veces vengan de afuera, pero a veces nosotros mismos estamos siendo impedimento para que la gente venga y conozca, y mucho más nosotros, los que decimos que tenemos la verdad, que conocemos la palabra, y muchas veces nos convertimos en un impedimento para que los niños, para que los pequeños. ¿Quiénes son los niños? ¿Quiénes son los pequeños? ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús cuando dice, dejen a los niños que vengan a mí? ¿A quién se está refiriendo Jesús en esta porción cuando dice, dejen que los niños vengan a mí? Claro, está hablando de los niños físicos, pues que los dejen traer, pero Jesús, como dicen por ahí, no da puntada sin dedal, ¿no? Y Jesús está diciendo, miren, ellos, los que están trayendo a sus niños, ellos están teniendo fe, porque están reconociendo que la única bendición viene de mí, está diciendo Jesús. Y ustedes no los quieren dejar venir a mí, déjenlos, porque ellos están siendo humildes y se están presentando de mí. Y dice, y no se lo impidan. Muchas veces nosotros queremos impedir que el hombre venga a Dios. Hay muchos impedimentos para el hombre. Uno puede ser el pecado, uno puede ser, vamos a ver ahorita algunos ya casi para terminar. Entonces, el que es como niño, ¿quién es el que es como niño? El que es humilde, el que se humilla. Miren conmigo Isaías 66:2. Entonces, ¿quiénes son los humildes? ¿Quiénes son realmente los humildes? Porque nosotros podíamos hablar de humildad y podríamos decir, ay no, miren esa persona tan humilde que tiene el saco roto y los zapatos rotos y anda sin plata. Entonces no, ese es el humilde. Pero ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla del hombre humilde? Del hombre que se humilla. ¿A qué se refiere? Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Qué hace un niño cuando de pronto está jugando con su papá, pero de un momento a otro el papá le dice, bueno, ya, nos vamos a poner serios y vamos a hacer esto? ¿Qué hace un niño? Tiembla ante su palabra y dice, sí, papá, sí. Mientras tanto puede estar jugando, puede estar molestando, pero cuando el papá dice, bueno, ya, entonces el niño ahí sí, como que se calma, ¿verdad? Y dice, uy, tiembla ante la palabra de su padre. Los que son humildes son los niños, son los que se hacen como niños, son los que tiemblan ante la palabra del Señor, los que la obedecen, los que guardan esa palabra que Dios ha dado. Entonces,
¿Qué significa eso de obedecer al Señor? O sea, ¿cuál es esa actitud que ellos están teniendo? Miren conmigo el Salmo 138, el Salmo de la Prédica. Dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste y fortaleciste con vigor mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Cómo empieza el Salmo? Te alabaré, oh Señor, te alabaré con todo mi corazón. ¿Cuál es la actitud de los que son como niños? Los que se postran y alaban al Señor. Dice que te alabaré por todas tus maravillas, por todas tus grandezas, porque tú eres Dios sobre todas las cosas. Y dice, tú eres el que atiendes al humilde, ¿pero qué? Al altivo lo miras de lejos. Ya vamos a ver quiénes son los altivos. Miren conmigo Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 7. Dice 3, 5 al 7. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Los altivos son los que no quieren reconocer a Dios, los que se apoyan en su propia prudencia, los que no confían en Dios, sino confían en su propia palabra. Y mire conmigo Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4. Y realmente, ¿quiénes son esos que son los que no confían en Dios? Los que son como necios, los que son como altivos. Dice Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿cuál es la altivez del hombre? Creer que por su propia justicia puede acercarse delante de Dios. Esos son los que no son como niños, los que quieren acercarse a Dios con sus propias glorias. Señor, yo te doy gracias porque pues la verdad es que yo soy, mejor dicho, o sea, Maradona me quedó en pañales, yo soy, mejor dicho, ¿verdad? Pero ¿quién es el que es humilde, en que confía en la justicia de Dios? ¿Cuál es esa justicia de Dios? Miren conmigo Romanos capítulo 3. Versículo 21 en adelante. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Estos son los que son como niños, los que reconocen la justicia de Dios, los que reconocen, ¿sabe que nosotros somos pecadores, pero Jesús pagó por nuestros pecados? ¿Por qué los discípulos no quieren dejar que los niños se presenten
ante el Señor, porque ellos creen, no, es que ellos no son dignos, no. Pero Jesús les está diciendo, oiga, ustedes no han entendido, los que son como ellos, de ellos es el reino de los cielos. En otra versión va a decir, de los que son como niños, es el reino de los cielos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender hoy, que no es por nuestra propia justicia que podemos acercarnos ante Dios. Y por eso Dios ha enviado a su Hijo para quitar el impedimento que nos impedía, valga la redundancia, acercarnos a Él. Él está quitando esa cosa que no nos dejaba acercarnos a Él. Y ahora nosotros podemos acercarnos y llamarle nuestro Padre, ¿verdad? Pero nosotros, ¿cómo debemos ser? Humildes ante el Señor, reconocer que es por su gracia. Muchas veces nosotros, después de haber creído en el Evangelio, nos volvemos soberbios y decimos, no, pues ya somos cristianos, ya no pasa nada, ¿sí? Pero todos los días tenemos que reconocer la justicia de Dios. No es por nuestras obras, es por la obra que Él hizo en la cruz. Y si nosotros no somos como niños, pues entonces nos vamos a convertir como eran los discípulos, impedimentos para que otros vengan y se acerquen a Dios. Y entonces imagínese usted como Moisés, que en un momento fue impedimento para que el pueblo de Dios viniera y adorara a Dios. Miren conmigo, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5. ¿Qué va a pasar con los altivos de corazón? Dice, Primera de Corintios 4, versículo 5. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Quiénes recibirán la alabanza? Los que son como niños. Dirá el Señor, buen siervo fiel, ven, entra en el gozo de tu Señor. Pero a los altivos, ¿qué? Los mirará de lejos, ¿verdad? Pablo en una parte va a decir que nosotros seamos hallados vestidos y no desnudos. Entonces eso es como si pasáramos una persona acá al frente y lo desnudáramos. Pues ¿cómo se sentiría esa persona? Pues mal. Pues eso es lo que va a hacer Dios en el día final. Va a desnudar la intención de los corazones de los hombres. Y vamos a ver quiénes son realmente los que son como niños o quiénes son realmente los que se han apoyado en su propia justicia. Así que, ¿qué es lo que lo está deteniendo a usted para acercarse a Dios? ¿El pecado? Jesús pagó por sus pecados. Usted puede acercarse a Dios. No deje que eso lo impida acercarse a Dios. La altivez, confiar en su propia justicia. Deje de creer en su propia justicia y acérquese al Señor y crea en la justicia de Él. Su dureza de corazón, pues Dios dice en Ezequiel que Él cambiará el corazón de piedra y lo convertirá en corazón de carne. Pero obedezca su llamado y entre en Él. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a ser como niños y que nosotros podamos reconocer que Él ha quitado el impedimento. ¿Qué nos puede impedir acercarnos a Dios? Las trabas las estamos poniendo nosotros, pero Él las ha quitado. Dejemos que Él las quite y que nosotros podamos acercarnos ante el Señor. Señor, nosotros te damos gracias, Señor. Nosotros somos los que reconocemos, Señor, que somos como la nada, Señor, que somos como el polvo de la tierra, Señor. Mas tú eres Dios excelso, Señor. Tú eres Dios sobre todas las cosas, Señor. Por eso nosotros, Señor, no nos acercamos con nuestra propia justicia, Señor, sino que nos acercamos en tu justicia, Señor. Tú nos has perdonado, nos has lavado con tu sangre, Señor. Ayúdanos a ser humildes para reconocer, Señor, nuestra condición de pecado, Señor, y arrodillarnos ante ti, Señor. Ayúdanos a no confiar en nuestra propia prudencia, Señor. Ayúdanos a que nosotros, Señor, no seamos altivos, Señor, y no pensemos que en lo que nosotros hagamos podremos agradarte, Señor.
porque solamente, Señor, podremos agradarte, Señor, por medio de tu Hijo amado, por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, por medio de tu sacrificio, porque tú quitaste el impedimento, Señor, porque ahora nosotros podemos acercarnos a ti confiadamente, Señor, y llamarte Padre nuestro, Señor, como dice tu palabra, Señor. Acerquémonos pues confiadamente, Señor, al trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro, Señor, y tú no nos echas fuera, Señor, sino que al contrario, Señor, tú nos recibes, Señor, y nos bendices, Señor, y nos vistes, Señor. Gracias te damos, eterno Dios, por tu palabra, porque tu palabra es verdad y es vida, Señor. Ayúdanos a ser humildes para creer a tu palabra, a lo que tú has dicho, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.